Paciente de 60 años, asmático, hipertenso e hipercolesterolémico. Ha presentado 2 episodios de angor en relación con el esfuerzo. ¿Cuál de los siguientes fármacos se excluiría en el tratamiento inicial de este paciente? Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en la isquemia crónica, y esta pregunta nos va a ayudar a fijar conceptos. El tratamiento de elección en los pacientes que ya refieren o que tienen angor pectoris, o sea, angina de pecho crónica estable, si tú decides el tratamiento médico, hacer la prevención, aspirina, disminuir la frecuencia cardíaca para disminuir el gasto energético, beta bloqueador, excepto si el paciente es asmático o tiene EPOC. Si el paciente es asmático, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no al beta bloqueante. Llévense ese concepto del no al beta bloqueante porque les van a preguntar eso siempre, y esta es una pregunta clásica de eso, porque les va a producir más broncoespasmo, ¿ok? Igual la frecuencia cardíaca se lleva entre 50 y 60. ¿Y cuál es la alternativa para estos pacientes? Una vez que tengan el ecocardiograma y tengan fracción de eyección preservada, tú le das diltiazem o verapamil, porque estos van a bloquear el nodo y disminuir la frecuencia cardíaca. Y además que son vasodilatadores coronarios, ¿ok? Como elección. Segunda elección, por si acaso. La primera elección es el beta bloqueador. Y sintomáticos les puedes dar nitratos para que no tenga síntomas, ¿no? El nitrato no disminuye igual mortalidad, no disminuye, digamos, cantidad de eventos coronarios agudos que tenga, pero disminuye síntomas. Y si tú le disminuyes el síntoma al paciente, el paciente es feliz. Ahora, si le das nitratos, hay que decirle, olvídate de la pastilla azul, ya no vas a tomar esa pastillita. Ya verá que hará, tomará su jugo de rana, algún otro extracto, su maca, pero ya no puede tomar pastilla azul, porque si no, hipotensión severa, ¿no? Recuerden que una contraindicación para el uso dentro de las primeras 24 a 48 horas de los nitratos es que el paciente haya consumido sildenafil, tadalafil o vardenafil. Recuerden eso, ¿no? Si quieren algún nombre comercial, Viagra, Lebritra o Cialis, que son los nombres de las pastillitas que algunos adultos mayores y algunos jóvenes quizás usen, ¿no? Recuerden eso. Siempre preguntar si el paciente, especialmente, llega con una chica más joven a la emergencia y después llega la esposa, sospechen de que ha utilizado algún inhibidor de la fosfodiesterasa 5, porque ha pasado que se nos chocó el paciente y luego recién llega la esposa. Pero le decimos, señora, y vino su esposo con la sobrina. ¿Qué sobrina? Ella no es mi sobrina. Entonces tengan en cuenta eso, siempre pensar en justamente los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 porque es contraindicación para el uso temprano de los nitratos en pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Ya? Entonces, acá excluimos al propranolol, ¿no? Muy bien. Recomendaciones para tratamiento hipolipemiante. Eso también es clásico. Ha cambiado el ATP4 ahora, para el tratamiento de dislipidemia, y salió en el 2011 la guía de la Sociedad Europea para el tratamiento de la dislipidemia, que utilizan factores de riesgo a 10 años o el porcentaje de, digamos, predice, digamos, si un paciente tiene el riesgo del 5% o 10%, más de 10% de tener evento coronario. Pero yo creo que todavía no van a hacer actualizaciones en este tipo de preguntas porque sería bien complicado, porque uno tiene que usar el score de riesgo cardiovascular para la guía europea, y para el ATP4 tienes que utilizar una serie de factores más también que incluyen cálculo del riesgo, ¿no? Lo importante es llevarnos este concepto. Pacientes sin cardiopatía isquémica, con menos de 2 factores de riesgo, primero, si lo que es el LDL está más de 160, dieta. Segundo, si es más de 190, tratamiento farmacológico. El LDL deseado es menos de 160. Sin cardiopatía isquémica y más de 2 factores de riesgo, el objetivo es menos de 130. Y finalmente, con cardiopatía isquémica, tiene que ser menos de 100. Ahora, según estamos hablando de lo que es este paciente con cardiopatía isquémica crónica, o sea, con ¿cómo se llama? Angina de pecho crónica. Pero si hablamos en pacientes con infarto, debe considerarse la administración de estatinas independiente de la concentración de LDL. Ahí no interesa si tiene LDL de 65, 70, 80. Paciente que tuvo infarto, su atorvastatina es de por vida, o su rosuvastatina, dependiendo que pueda pagar. Otra cosa, paciente diabético con algún factor de riesgo, el LDL deseado es menos de 70. Menos de 70 para paciente diabético con algún otro factor de riesgo. Si es diabético puro, es menos de 100. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Muy bien.
La actitud indicada en un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Muy bien. Esta pregunta ya la hemos repetido varias veces. Acá ya no hay duda de la terapia de un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Revascularización. Ustedes ven, le dan fármacos o terapia invasiva o fármaco invasiva. Primero trombolizan y luego lo mandan a cateterismo. ¿No? Hay diversas alternativas: farmacológica, invasiva y fármaco invasiva. ¿Ok? Monitoreo electrocardiográfico, ¿cómo se hace? Pero no es la actitud inicial indicada. Seguimiento de marcadores de daño miocárdico, lo hacemos en ST elevado, lo hacemos para ver la curva enzimática, ¿no? Se eleva, no disminuye, más que todo es académico, porque el tratamiento nunca se demora. Las enzimas, no hay que esperar las enzimas cardíacas en el ST elevado, como a veces he visto que hacen en emergencia. ¿Tienen ST elevado? No, hay que ver las enzimas, nada que ver. ST elevado es sinónimo de reperfusión, independientemente que tenga enzimas, ecocardiograma, lo que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Cómo se hace la reperfusión? A través de, la coronariografía. En el MIR sí he visto preguntas con cateterismos cardíacos. Le ponen una placa de una angiografía coronaria y le dicen, ¿dónde está la lesión? Y el que no ve angiografía no sabe dónde está la lesión. Acá en Perú todavía no hemos llegado a ese extremo todavía de poner algún estudio angiográfico. Parece hay que conocer muy bien la anatomía cardíaca y muy bien las incidencias que se hacen en la angiografía coronaria. Acá solamente lo que nos vamos a llevar el concepto es la angiografía coronaria y la angioplastía son procedimientos de cardiología intervencionista. Se ingresan a las coronarias a través de dos accesos, uno radial o algún femoral. ¿No? Se introduce un catéter, generalmente de 5 French, que pasa a través de una guía hacia el ostium de las coronarias. Primero se pinta la coronaria derecha para ver si hay algún tipo de lesión y luego la coronaria izquierda. Una vez que se hace los pintados en el agudo se ve dónde está la lesión. De pasada ya el electrocardiograma de por sí ya te da una visión dónde puede estar la lesión. Si es cara inferior, coronaria derecha piensas. Si es cara anterior, descendente anterior. Si es cara lateral, circunfleja. ¿No? Ya con el electrocardiograma vas sospechando de eso. El segundo paso decides tratar la arteria. Si es una lesión única, pasas la guía, pasas el balón, inflas el balón y luego de eso le colocas un stent. Stent existen de dos tipos: los metálicos puros, solamente una mallita de metal, y los fármacos medicados, o sea, lo que tienen medicación, que liberan antiproliferativos para que no vuelva a crecer la placa, ni hipertrofiarse lo que es el tejido, lo que es el músculo liso vascular. Son dos tipos de stent, medicado y no medicado. En el agudo se puede poner cualquiera de los dos, medicado o no medicado. En el crónico sí hay que ver si es diabético prefieren el medicado, si es sin diabetes el no medicado. Ya hay un montón de estudios, primera, segunda, tercera generación, eso ya no importa. Lo que importa es que conozcan cómo se hace este procedimiento. Y finalmente, de lo que estaba cerrado, vemos el flujo final. Un flujo TIMI-3 significa que se ve toda la arteria, que el contraste que se usa, que es un contraste iodado, pasa y se ve la imagen sin angiografía, pinta la arteria. Es un buen pronóstico del paciente porque se ha reperfundido el flujo TIMI-3, ¿no? Que se haga dentro de las horas pues indicadas. Para un síndrome coronario agudo, ST elevado, la reperfusión tiene que ser en menos de 12 horas. Si es más de 12 horas, ya no tiene sentido, ya está muerto el corazón. ¿Para qué lo vas a abrir la arteria? ¿Para cobrar? No, porque ya no le vas a hacer algún beneficio al paciente. Otra cosa importante, si es entre 12 a 24 horas y si el paciente sigue con síntomas, solo si está con síntomas luego de las 12 horas, angina residual, angina postinfarto, se reperfunde el paciente. Si no, no se reperfunde. El cateterismo, la reperfusión, sea por angioplastía o sea con fármacos, es en las primeras 12 horas de iniciado el cuadro clínico. 12 horas, recuerden. Idealmente, hablemos de lo ideal, que esto sí siempre hablan. El tiempo puerta-aguja, y esto también lo vi alguna vez en alguna pregunta. Tiempo puerta-aguja significa desde que llegó a la emergencia, lo ve el médico en triaje y ya está en shock trauma para pasar el medicamento o en la UCI coronaria, 30 minutos si usan terapia de reperfusión con medicamento. 30 minutos, si no, no sirve. Y el tiempo puerta-balón, que significa llegó a la emergencia y tú lo ves, tienes el electro y ya está en hemodinámica, ya con el catéter puesto para balonar, puerta balón hasta acá antes de balonar,
máximo en las literaturas es 90 minutos, pero se puede tolerar, sobre todo para infartos de cara anterior extenso, 120 minutos, pero 90, llévense el concepto de 90 minutos. Entonces tenemos 30, 90, ¿ok? Muy bien. Entonces, conociendo eso, ya sabemos cómo son los tiempos de reperfusión coronaria. En ambos casos hay que monitorizar la efectividad de la terapia o no. ¿Qué nos garantiza que el paciente se haya reperfundido correctamente? Primero, caída del ST más del 50%. Si el ST cae más del 50% en los primeros 30 minutos, luego de la terapia, claro, tú inicias trombólisis o le haces cateterismo cardíaco con revascularización, desde que haces el balonamiento a que tomas el electrocontrol a 30 minutos. Cae un 50%, hay éxito de la reperfusión, se llama exitosa, reperfusión exitosa. Si hay arritmia de reperfusión, ¿cuál es la arritmia de reperfusión? Es el ritmo idioventricular acelerado, que tiene una morfología de QRC ancho, pero la frecuencia cardíaca ventricular, porque es un ritmo ventricular, va de 60 a 90 latidos por minuto. Tratamiento ninguno, observación, porque es un ritmo idioventricular acelerado propio de la reperfusión miocárdica. ¿Ok? Tercer lugar, paciente resolvió los síntomas. El cateterismo se hace sin anestesia, solo se pone anestesia local, pero el paciente está despierto todo el momento. Si el paciente pasó el angor, reperfusión. ¿Ok? Entonces tienen que tener en cuenta todos esos signos de reperfusión coronaria cuando hablemos de pacientes con infarto ST elevado. ¿Ok? Y el último es de que se elevan exponencialmente las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas siguen una curva de elevación. Generalmente al quinto día se elevan las enzimas cardíacas al máximo. En cambio, cuando se reperfunde, el techo se llega luego de la reperfusión. Inmediatamente después de la reperfusión se va al techo de las enzimas cardíacas. ¿No? Muy bien. Biomarcadores cardíacos, otro tema importante. Hay que separarlos en los que son específicos del corazón y los no específicos. Específicos del corazón y ultra específicos son las troponinas. Lo dijimos en la clase anterior, lo dijimos en la primera clase que hicimos. Troponina I, troponina T, ¿no? Que forman parte de la sarcómera. El CPK-MB, la fracción MB y su enzima MB1 es también específico de tejido miocárdico. La CPK total es músculo, o sea, cualquier músculo que se daña te puede elevar la CPK total, pero la MB es más específico del corazón, a excepción de que si ha hecho un ejercicio intenso, pues como hacen algunos pesistas o algunas personas que se dedican a hacer fisiculturismo, también te puede elevar el MB, ¿no? Y la mioglobina, que es inespecífico, y el CPK total, que es inespecífico, que se elevan ante cualquier daño miocárdico, ante cualquier daño muscular. Mioglobina se puede liberar si has tenido un accidente de tránsito, si te han pegado, etcétera, etcétera. Igual el CK total, si has tenido, digamos, rhabdomiolisis, entre otras cosas. ¿A qué tiempo se eleva? La mioglobina sí nos va a servir para diagnosticar este infarto agudo de miocardio. El Rapid Test se llama esto. Llega a la emergencia, sobre todo en el Revalidati tienen la maquinita del Rapid Test. El Rapid Test te mide mioglobina, CPK-MB y troponina I, ¿no? Te dan esos tres biomarcadores. Si es un paciente con daño, o sea, con síntomas sugestivos de infarto agudo de miocardio, electrocardiograma sugestivo de un ST no elevado y tiene mioglobina elevada, ya estás pensando en un infarto ST no elevado, ¿no? En las primeras 1 a 4 horas, ¿ok? Que se puede elevar. En los hospitales más pobres, como lo del Ministerio de Salud, solamente contamos con CPK-MB o troponina, o uno de los dos a veces solamente si es que se acaba el reactivo del otro. Ahí tenemos que esperar. El CPK-MB se eleva entre las 2 a primeras 6 horas. La troponina T y la troponina I entre las 3 a 12 horas siguientes. Generalmente ya se está elevando a las 6 horas, ya puede estar apareciendo las troponinas. Ahora las troponinas ultrasensibles se elevan entre las 3 a 6 horas. 3 a 6 horas. No tanto en margen de 12 horas, 3 a 6 horas. Ahora trabajamos con troponinas ultrasensibles. Y estas de acá, si la primera troponina, sobre todo en el infarto ST no elevado, se toma a la llegada del paciente, que tomamos la hora 0 ahí, ¿no? Además de las horas que tiene de síntomas de isquemia. Si el paciente viene, es un paciente consciente, tiene dolor de pecho a las 12 de la noche y llega a la emergencia a las 12:30 horas, no esperes encontrar las enzimas elevadas. Pero igual lo vas tratando como coronario hasta que demuestre lo contrario. De ahí le pides el control a las
3 a 6 horas siguientes, porque es el rango en que se demoran en elevar las enzimas cardíacas. ¿Ok? Si tienes un segundo y tercer control negativo, queda como angina inestable. Recuerden eso. ¿Ya? Finalmente, el tiempo máximo de elevación. Elevación, sobre todo de las troponinas, generalmente el máximo o el ADMET máximo puede llegar entre las 12 a 48 horas para la T y la I entre las 24 horas. Y el CPKMB entre las 12 a 16 horas que llegan a su pico máximo. Y esto recuerden que se va a elevar más rápido siempre y cuando le reperfundas al paciente. Es un criterio de reperfusión. Reperfunde al paciente y se te echaron las enzimas al toque. Es un criterio de reperfusión. Ahora, lo normalmente es que dure la CPKMB a 18 a 24 horas desaparece. La troponina T y la troponina I pueden durar hasta 14 o hasta 10 días dependiendo del caso. Ahora, nosotros para ver un paciente que ya ha tenido infarto agudo de miocardio, pasaron 48 horas y tiene dolor de pecho de nuevo, ¿qué enzima le tomaríamos para ver si se ha reinfartado? CPKMB, porque el CPKMB ha debido ya disminuir. Troponinas van a seguir echándose, inclusive puede estar en la curva de elevación, va a salir positiva, pero si queremos ver reinfarto, pedimos CPKMB, recuerden eso. ¿Ok? Acá vemos la curva enzimática, mioglobina es al toque, hasta las 2 horas desaparece, CPKMB y troponina, ¿no? La CPKMB desaparece en las primeras 48 horas generalmente, y la troponina sí se queda elevada hasta 10 a 15 días que termina de desaparecer, la curva enzimática, ¿no? Siempre hay que hacer curva enzimática. ¿Cuál de los siguientes marcadores cardíacos séricos es más útil para confirmar el diagnóstico de infarto de miocardio? Útil para confirmar. Para esto nos vamos, bueno, ya ustedes saben que es la troponina, ¿no? Que es el más útil para confirmar el infarto de miocardio. ¿No? Más allá del CPKMB, el más útil porque es más específico son troponinas. El marcador de daño específico de miocardio es troponina. Tanto así que la tercera definición mundial de infarto de miocardio te dice: se considera infarto agudo de miocardio a toda elevación de las enzimas específicas de daño miocárdico, o sea, troponina T o troponina I, o sea, ya elevación de enzimas y condiciones. Síntoma de isquemia, electrocardiograma sugestivo de isquemia miocárdica, ¿no? Entonces, teniendo eso, ya puedes diagnosticar el infarto de miocardio. Síntomas de isquemia. Pero, bueno, otro caso clínico, mujer de 81 años con disnea de 2 días en el examen físico y radiografía signos de falla cardíaca. El día previo tuvo síntomas, un episodio de dolor torácico de 4 horas de duración. ¿Y cuál es el marcador más precoz que se eleva en las primeras 4 horas en el infarto agudo de miocardio? Acá más que todo va a una pregunta de marcadores, ¿no? Una cosa importante, siempre las mujeres y sobre todo adultas mayores no van a tener síntomas típicos y son las más estoicas en el Perú, lamentablemente, que toleran más los síntomas de isquemia. Por no molestar al hijo, por no molestar al esposo, se aguantan. Tiene dolor, duermen con dolor, pasan mala noche con su dolor y no van a la emergencia. Y son generalmente las que tienen peor pronóstico. Es por eso que dentro de la valoración del riesgo, el GRACE o el GRACE justamente es una valoración multiparámetro de la edad, la frecuencia cardíaca, la presión con la que llega a la emergencia, elevación de enzimas, cambios del FT y el sexo femenino es un indicador de mal pronóstico en el infarto por varios factores, sobre todo acá en el Perú, sobre todo por esto, que la mujer se aguanta el dolor y llega después a la emergencia. Bueno, pero volviendo a lo que es la pregunta, ¿cuál es el más precoz? Hablamos de precoz mioglobina, recuerden, precoz, cuando son precoces es la mioglobina, ¿ok? ¿Cuál de los siguientes agentes se ha demostrado capaz de reducir la mortalidad y la aparición de un nuevo infarto cuando se administra a paciente que ha sufrido un infarto de miocardio? Igual, nos vamos a lo que es mortalidad, aparición de nuevo infarto. Nos vamos a decir disminución del consumo energético del corazón. Es igual a decir disminución de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Todo esto, ¿quién lo logra? El beta bloqueador. Indicación clase 1, nivel de evidencia A para cardiopatía isquémica. Y hemos dicho que el verapamil es segunda elección en pacientes con algún problema pulmonar. Nitroglicerina, sintomático, no te va a ayudar de nada. La digoxina,
Si quedó con algún tipo de disfunción sistólica, sintomático, ¿no? Pero no te va a ayudar de nada. Y el nifedipino, normal, es más, te va a aumentar la mortalidad. Recuerden, pacientes que hacen emergencia hipertensiva y le das nifedipino sublingual, se produce el fenómeno de robo coronario e isquemia. Por eso aumentó la mortalidad del nifedipino sublingual y ya no se usa nifedipino sublingual, sobre todo para tratamiento de la urgencia o emergencia hipertensiva. Ya está contraindicado el nifedipino sublingual que se usaba antes. Muy bien. Pero como todo no es color de rosa, siempre hay la interconsulta de emergencia. Paciente que llega con SB isquémico. Piensan que el paciente es piña. Y presenta elevación de enzimas cardíacas. Solicitamos evaluación para descartar infarto de miocardio. La típica interconsulta. Hay otras causas de elevación de enzimas cardíacas. Si no están la enzima cardíaca te sirve en el contexto de infarto agudo de miocardio, en el contexto de isquemia coronaria aguda. En el resto de contextos son hallazgos. Se puede elevar las enzimas cardíacas por otros mecanismos. Sobre todo en qué. El infarto ya lo hemos visto. El SB, isquémico o hemorrágico, te eleva en biomarcadores. El choque hipovolémico, la hipertermia, la electrocución, el síndrome de Rayet, el hipotiroidismo, las miopatías congénitas, aplastamiento, etcétera. Todo esto te puede elevar las enzimas cardíacas. Así que en contexto clínico, las enzimas cardíacas te sirven para infarto agudo de miocardio. Solamente bajo el contexto clínico de síndrome coronario agudo. Bajo los demás, hay que ver otras causas de elevación de enzimas cardíacas, ¿no? Especialmente si son pacientes con otro tipo de enfermedades, otros síntomas más subagudos, ¿no? Muy bien. Todas las situaciones siguientes quitan el valor diagnóstico de la elevación de la CPK en el infarto de miocardio agudo, excepto una señal. Inyección intramuscular, estamos hablando de CPK total acá. Sí, enfermedad renal crónica, porque no se elimina así. Postcirugía sí, porque la viste el abdomen, destruiste músculos, sí. Presencia de miopatía primaria, Duchenne, etcétera, sí. Todas esas le quitan valor diagnóstico. En cambio, la taquicardia, un paciente con isquemia miocárdica aguda, si tienes lo único que sale es CPK total y tiene síntomas de isquemia, cambios en el electro, estás diagnosticando un infarto ya con el CPK total, no importa, pero es lo que tiene tu hospital. La taquicardia es compensatoria a la falla cardíaca aguda, así que eso no le quita valor diagnóstico a lo que es la CPK total. Después de un infarto agudo de miocardio, ¿cuál de los siguientes fármacos es útil para evitar la dilatación del ventrículo izquierdo? Remodelamiento cardíaco. Igual que la falla cardíaca crónica, como hemos visto ahí, los biomarcadores, cuando hay disfunción sistólica del VI por infarto, liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mayor cantidad de aldosterona, más angiotensina, más fibrosis, más dilatación y remodelamiento ventricular por la fisiopatología. Entonces nosotros tenemos que atacar la causa fisiopatológica de este remodelamiento. Atacaremos al sistema renina-angiotensina-aldosterona, primero, como en primer lugar. Entonces, de todos estos fármacos, ¿cuál va a evitar? Ya hemos dicho, captopril. De todos esos es un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina y te va a producir la disminución del remodelamiento cardíaco. Las dosis iniciales de captopril es 6.25 miligramos cada 12 horas y se va titulando a la alza, ¿no? Muy bien. Aspirina no te disminuye la remodelación, te disminuye lo que es la recurrencia de un nuevo evento. Diuréticos te alivian los síntomas de congestión. Atenolol no se da para cardiopatía isquémica con disfunción sistólica del VI. Si la fracción es menos de 40 no va atenolol. Pero si el paciente está con fracción eyección normal, es un paciente con cardiopatía isquémica crónica, sí le puedes dar atenolol. Y la digoxina nada que ver acá pues, en este tema. Muy bien. Electrocardiograma. Normal, hemos dicho que el electrocardiograma, la repolarización normal es una onda T asimétrica ascendente, no un ST ascendente con una onda T asimétrica, pero vemos que cuando hay obstrucción aguda puede aparecer la onda T picuda. La onda T picuda en el contexto de isquemia, en contexto de dolor torácico, es sinónimo a isquemia de tipo subendocárdica. Una cosa es isquemia y otra cosa es lesión. Lesión ya hay injuria, muerte, ¿no? Isquemia, así se llama. Cuando ustedes interpreten un electro, tienen que decir lesión o injuria, no
poner T negativa, eso no es nada, eso tienen que decir, se llama isquemia subepicárdica la T negativa, vamos a verlo más adelante. En caso de isquemias, hay dos tipos de isquemia. Isquemia subendocárdica, T picuda, en contexto de isquemia, y la T negativa de isquemia epicárdica. La subepicárdica es T negativa. Isquemia subepicárdica, T simétrica negativa, ¿no? Muy bien. Eso es lo más importante. ¿Ok? Isquemia. Ahora, en este caso, corriente de elección subepicárdica. La elevación del segmento ST, como vemos en el caso de acá, y estamos con punto J elevado y cambio de la repolarización, estamos hablando ya de lesión. Lesión es igual a muerte. El ST generalmente elevado es una lesión subepicárdica, o sea, lesión, muerte del subepicardio, ¿no? Como vemos acá, corriente de lesión subepicárdica, elevación del segmento ST. Este es típico, lomo de delfín, punto J elevado, sobre lo que es la línea de base isoeléctrica. Siempre tienen que ver esto, ¿no? Cuando hay un ST elevado comienza a haber ya necrosis, onda Q, y vemos la corriente de lesión. Muy bien. La fase crónica del infarto va muriendo la onda R, lo que había de onda R se va acabando y termina viendo ya complejos de tipo QF. La denotación de este complejo se llama QF, porque fusiona la onda Q y a la onda S se llama QF mayúscula. Esto es que ya no hay tejido miocárdico viable en esta zona. No hay Rs, o sea, no hay miocardio que se contraiga, ¿no? Esa es la evolución generalmente que va al infarto agudo de miocardio, necrosis. Muy bien. Ahora, topográficamente el infarto ya lo hemos visto nosotros ya en la parte electrocardiográfica inicial, no hay dudas. En derivaciones precordiales recordemos que B1 y B2, la cara septal, B3 y B4, la cara anteroapical. Si vemos de B1 hasta B4 y isquemia, anteroseptal, ¿no? B5 y B6 ven generalmente la cara lateral baja o la cara lateral. ABL y D1 van a ver la cara lateral alta. La cara inferior lo ven 2, 3 y ABF, recuerden eso. Y la cara posterior van a verlo de B7 hasta B8, son electrodos posteriores que se colocan en la línea, B7 se coloca en lo que es la línea escapular posterior, el quinto espacio intercostal, y B8 en la línea, lo que es el espacio para vertebral izquierdo, en el quinto espacio intercostal, ¿no? Pero ¿cómo ustedes pueden saber que hay un infarto de cara posterior elevado? Solamente mirando las 12 derivadas estándar. Recuerden, un infarto posterior se denota en el electrocardiograma de 12 derivadas con infradesnivel del ST en B1, B2 y B3 es equivalente a un ST elevado de cara posterior. Es el único caso excepcional donde el infradesnivel del ST no se considera como un SICA ST no elevado. Se considera como SICA ST elevado de cara posterior. Infradesnivel en B1, B2 y B3. No se olviden de eso, para que no estén haciendo derivadas de cara posterior. Porque a veces es difícil, pues el paciente está echado, lo levanta, lo mueve, tiene más dolor. Entonces, tienen que ver esas derivadas. Muy bien.